El castillo se empieza a construir en el año 1888. Odilo Esteves luego lo compra y continúa con la construcción. El predio cuenta con 16 hectáreas. Empieza en el primer arco, hasta ese el segundo arco que está allá, es la parte de los trabajadores, ¿sí? Esto en algún momento, esta calle que está acá, fue una calle semipública. Después la compró Odilo Esteves. Odilo Esteves lo compra este lugar en tres partes. La parte de abajo es la primera, la segunda del medio y esta es la última parte que él compra. Lo que está ahí, por ejemplo, es la pulpería, ¿sí? Esa era la pulpería del pueblo. Cuando Esteves compra este lugar, ¿sí?, la anexa a la propiedad, la pulpería. Bien, pero no la hizo él. Y todos estos olivos que vos ves acá son todos traídos de España. Ya tienen más de 120 años de edad. El laberinto de cuarzo se creó en el año 2004. Lo hizo Carlos Luciansov, que fue uno de los dueños de este lugar. Y era un chamán muy importante. Lo hizo Carlos junto a Gustavo Fernández, ¿sí? El laberinto de cuarzo, por lo que yo tengo entendido que se hizo en el 2004, se extrajeron piedras detrás del Cerro de Uritorco, Neuquén o Tucumán, ¿sí? Fue como una explosión natural que hubo. Entonces Carlos contactó a todas esas personas y logró juntar la mayor cantidad de piedras posible. No es tan fácil. El laberinto tiene 452 metros. 4, 5, 9 más 2, 11. El 11 es un número espiritual, junta la fuerza de la mujer y la fuerza del hombre. Juntos forman la fuerza espiritual más importante, más grande. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? La forma en que vos tenés de transitarlo, ingresas por allá, es sintiendo tu respiración, pero no en el pecho, sino en el abdomen. Eso te va a dar el ritmo que vos tenés que darle a la caminata, ¿sí? Es lo más probable, lo más recomendable, perdón, es hacerlo descalzo, ¿sí?, por un montón de factores que yo después si querés te explico. Y el cuarzo, como verás, están todos apoyados sobre troncos de madera. ¿Por qué? Para que el cuarzo no transmita la energía a la tierra, sino que te la transmita directamente a vos. El cuarzo, la mayoría de los artesanos dicen que es la piedra de la pureza. En realidad, el cuarzo, para los que estudian esoterismo, el cuarzo es la piedra del conocimiento. Todo el conocimiento de la humanidad se guarda en el cuarzo. El cuarzo se origina con las energías del planeta, es decir, la presión de la Tierra, la temperatura, los cambios de temperatura de la Tierra, y vos cuando vas caminando sobre la Tierra vas depositando tu energía y tus conocimientos. Eso se transmite al cuarzo, ¿sí? Por eso, y el cuarzo, mientras más cristalizado está, este justamente no está cristalizado, pero mientras más antiguo es, más conocimientos tiene. Y el cristalizado del cuarzo no se obtiene por pulido, sino que se obtiene por vejez. Ya te voy a dar más ejemplos cuando estemos en el castillo y te puedo mostrar uno. No es que el cuarzo tiene magia, el cuarzo obviamente tiene magia, pero la magia la tenés vos. El cuarzo la tiene la energía, el cuarzo tiene el conocimiento, pero si vos no estás preparado para eso, no te sirve de nada. Vos tenés que empezar a sentirlo. La energía está en vos y el conocimiento está en vos. No. El esoterismo no es abracadabra, pata de cabra, parece, qué sé yo, algo por arte de magia. Es con el paso del tiempo, ¿sí? Vos vas sintiendo las señales que te da la naturaleza. Obviamente el cuarzo te da muchísimas señales, muchísima energía y muchísimos conocimientos. Pero vos tenés que estar perceptivo a eso y vos tenés que hacer un trabajo para percibir eso. No es que yo toco el cuarzo, ya tengo todos los poderes mágicos de todos los pueblos ancestrales. No, lleva su tiempo. Y está en vos. La magia está dentro tuya, está en tu mente. Tenés que considerarlo de esa manera. Los 8 cuarzos que vos ves ahí, ves que tiene un declive el terreno, están hechos a propósito y te dan en esta zona, ¿sí? Están todos a nivel y te dan en esta zona. El 8 significa la energía que está en constante movimiento, el infinito, ¿sí? La energía que está en constante movimiento. Si vos lo haces bien, te vas a sentir un poco mareado porque te cambió la respiración, obviamente, ¿sí? Vas a sentir bostezo, un poco de llanto, eso significa limpieza. Estás limpiando. En 1978 compró esto Alejandro Sebastián Luciansov, un poeta argentino, y él contrató 120 personas. Una de las cosas que hizo, además del altar de la patria, que ya se los voy a mostrar, hizo el anfiteatro con forma de guitarra. En la década del 80 fue el escenario a cielo abierto del Festival de Folclore Argentino Español que se realizaba acá en Capilla del Monte, como si fuese la competencia de Cosquín, ¿sí? La noche de inauguración la brindaron Horacio Guaraní, que se inauguró el 6 de enero de 1979, se inaugura Pueblo Encanto. La noche de inauguración la brindó Horacio Guaraní y Argentino Luna. Después pasó Mercedes Sosa, León Gieco, etc. Y también hizo construir el anfiteatro con forma, este es el anfiteatro, hizo construir la Torre Mirador.
La parte de abajo de la torre mirador es la sala de prensa, la parte del medio es la sala VIP y la parte alta eran las luces del escenario. Esta es la parte, acá empezamos con el pucará. En esta parte de acá, estas piedras fueron talladas por los comechingones. ¿Qué pasó? La utilizaban los enfermos comechingones. Una escalerita, se reposaban en este lugar y después venía el chamán de los comechingones, tocaba unos tambores parecidos que ya te voy a mostrar ahí adentro del castillo, y esos tambores generaban una vibra, una canción que generaba una vibra. Esa vibra lo envolvía al enfermo comechingón, ¿sí? Y le hacía vibrar ciertos órganos. De acuerdo a la canción que vibraba, de acuerdo al órgano que vibraba, era el órgano que tenía que sanar. Eso es lo que hacían, ¿sí? Tomaban unas determinadas hierbas, por ejemplo, si vos te sentís mal del estómago, ¿qué tomás? Un té de boldo. Si querés bajar un poco las revoluciones, un té de tilo, ¿sí? Un té de manzanilla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Les daban de tomar esas hierbas, más la vibración que generaba esa música en los determinados órganos, es como que salían un poco aturdidas las pobres personas. Entonces se reposaban en esta piedra, ¿sí? Y empezaban a recuperar su espacio y tiempo. ¿Sí? Porque salían totalmente aturdidos, recuperaban su espacio y tiempo y empezaba el proceso de sanación. Esto es de los comechingones, el tallado es de los comechingones. Esto lo usaban con agua del río o agua de la lluvia y era el espejo de las estrellas. Ahí sí ellos sabían en qué época del año estaban, estación del año, ¿sí? La época de siembra, la época de cosecha, etc. Y vos me dirás, ¿pero por qué no ven las estrellas directamente en el cielo? ¿Qué pasa? Las estrellas y la Tierra están en constante movimiento y es muy difícil determinar las distancias en el cielo. Entonces, cuando una estrella ingresaba a la olla, te lo estoy haciendo en resumidas cuentas, era época de siembra de un determinado producto. Cuando la estrella iba avanzando y salía de la olla, era la época de cosecha de ese producto. Así podían determinar la época del año en que estaban, cuál producto había que sembrar y cosechar, el momento propicio para engendrar al hijo varón que continuara con la familia y así sucesivamente. Este es el Inti Waki. En el Inti Waki lo que hace es representar los estados de ánimos de los comechingones y tiene tres etapas: la parte baja, la parte media y la parte alta. El comechingón llega a este lugar y le dice, o le ofrece, o le agradece, o le hace un pedido a su Dios. Por ejemplo, si está mal de ánimo, le deposita una piedra en este lugar, en la parte baja, y le dice al Dios, me siento mal, quiero mejorar, por favor ayúdame. Entonces el Dios recibe ese pedido, ¿sí? Hace un trabajo, el comechingón se retira, pasa un tiempo y dice, me estoy sintiendo mejor. Entonces el comechingón viene, ya me siento un poco mejor, le da las gracias a su Dios porque pasó de estado, se siente un poco mejor, pero por favor no te olvides de mí, seguí ayudándome, necesito salir de este lugar, necesito salir de este estado de ánimo que tengo, ¿sí? Pero te agradezco porque ya estoy mejorando. Al rato vuelve, al tiempo, cuando él considera necesario, y dice, lo deposita, se siente mejor, lo deposita en ese escalón y dice, te agradezco muchísimo, ya estoy muchísimo mejor, pero por favor manteneme en este estado de ánimo, ¿sí? Te agradezco mucho. Entonces es como que le está ofreciendo, primero le está diciendo las gracias, segundo le está pidiendo que lo ayude a mantenerse en ese estado de ánimo, ¿sí? Y le está informando también al Dios en su estado de ánimo, en cómo está en este momento. Ese es un resumen. Este es el útero de la mujer. Acá está representado el útero de la mujer, el ombligo, y sigue hasta el final, ¿sí? Y vos me dirás, esto es granito. ¿Cómo hicieron los comechingones para poder tallar de esta manera la piedra? Porque si vos lo ves, tiene los distintos niveles del útero de la mujer, ¿sí? Ellos hacían fumar o quemar unas hierbas, eso generaba un vapor y así permitían degranar y tallar la piedra. Mirá conocimientos que tenían. Este agujero que vos ves ahí, el ombligo que llega hasta el final, no hay taladro en el mundo que lo pueda hacer. Y mirá que yo me dedico a hacer techo de madera y conozco todos los taladros habidos y por haber. No hay taladro y mecha que pueda hacer ese agujero. ¿Cómo lo hicieron? Con unas hierbas, ellos las quemaban y se producía, es como que lo degranaban al granito, ¿sí? Y así lo empezaban a tallar.